Capítulo 5. El negro y el moro de Cumpas. Fue tal el apoyo del presidente para el negro Durazo que éste se dejó convencer por sus secuaces, Pancho Sagún, el profesor Molina y Castañeda Mayoral principalmente, que debía ser gobernador de su estado, Sonora. Y desde la campaña presidencial el candidato López Portillo se aventó la puntada de ordenar que se hiciera un alto en Cumpas exclusivamente para que el negro pronunciara un discurso en su pueblo natal, por razones obvias, dada la preparación, entre comillas, de Durazo. Todo quedó en perorata, y lo más chusco fue que para terminar solo se le ocurrió decir: voten por mi amigo Pepe López Portillo, porque es tan bueno que en la escuela hasta a mí me hacía las tareas. Atizado por esos recuerdos, se lanzó a ver a su amigo Pepe a Los Pinos, no sin antes haber festejado entre todos sus allegados y conocidos la decisión que había tomado, que era el de ser gobernador de su estado. Por lo pronto, se habían mandado hacer un busto con Octavio Ponzanelli, por supuesto, para colocarlo en una vieja casona del centro de Cumpas, Sonora. Además, ya que él todo lo hacía a muy alto costo, dispuso el montaje de todo un museo dedicado a rendir culto a su personalidad. Con este fin, se imprimieron grandes pósters con pasajes de su vida y se adquirieron aparatos parlantes de procedencia norteamericana para que con solo apretar el botón se narraran dichos pasajes. También ordenó la inmediata adquisición de 2 patrullas, una ambulancia y otros vehículos para ser donados a la que según él es su tierra natal. Todo hace suponer que adoptó al pueblo de Cumpas, porque se le cita en un corrido de caballos que le gustaba mucho. Y como en su letra original se habla de una competencia que pierde el negro de Cumpas, obligó a los grupos artísticos dependientes de la DGPT, como son las tenientes del Anáhuac, a los cuales ascendió a capitanes, la Guardia Nacional y otros, que cambiaran la letra del corrido e hicieran ganador al moro de Cumpas. Para él, la palabra derrota no podía estar en su diccionario. Una gubernatura fallida. Fue en los jardines de Los Pinos donde le comunicó a López Portillo su deseo de ser gobernador. Pero éste le replicó: no la chingues, pinche negro, me metes en una bronca. ¿No ves que en ese estado es muy conflictivo? Tengo grandes compromisos ahí que debo balancear. ¿Qué chinga me pones con mis amigos y mis conocidos? Pues a todos les había yo asegurado que iba a ser gobernador de mi estado. Ahora, ¿qué chingados les digo? No te preocupes por eso. Te vas a adornar con todo mundo, porque vas a ver lo que te voy a dar. Lo vas a colgar de tu despacho y todos lo podrán ver. Entonces le hizo un oficio con papel membretado de la Presidencia de la República, donde letras medros, se leía: C. General de División Arturo Durazo Moreno, Director de Policía y Tránsito del Distrito Federal, presente. Te hago patente mi agradecimiento, mi estimado amigo Arturo, el haber denegado el ser gobernador del estado de Sonora en tu afán de seguirme sirviendo tan cercanamente. Estos son hechos, mi hermano, que no se olvidan. Con el afecto de siempre, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado José López Portillo. Pero el negro todavía pidió más, y también le fue concedido, que el doctor Samuel Ocaña, candidato oficial del PRI al gobierno de Sonora, fuera a agradecerle hasta su despacho el haberse retirado de la contienda electoral, reconociendo que, de lo contrario, hubiera perdido, entre comillas, estruendosamente. Esa visita la hizo efectiva el candidato oficial, en compañía de su señora esposa, a la oficina de Durazo, en la DGPT. De este modo, el monumental ego del negro quedó satisfecho una vez más. El renegado. A estas alturas ya se sentía merecedor de grandes puestos políticos, y como se apenaba de su origen humilde, el negro negó a sus padres y adoptó
a uno de sus tíos, el general revolucionario Francisco Durazo, quien solamente había tenido 2 hijas, Tota y Elena. Asimismo, el negro desconoció, entre comillas, a todos sus hermanos, Edelmira, Teresa, Raúl, Sigfrido y Óscar, todos ellos hermanos carnales e hijos de don Jesús Durazo y doña Josefa Moreno, quien aún vive. Por cierto, en su afán de negarla, ella es invidente, la confinó en una casa del estado de Morelos. El negro incluso echó maromas para poder conseguir la fotografía de su tío, haciéndole pasar como su padre. Doña Josefa Moreno vivía soterrada en una modesta casa de una sola planta, atendida por enfermeras particulares. La acompañaba su hijo Raúl, quien estaba perturbado de sus facultades mentales debido a que se cayó de un caballo. Después murió en 1978. Pero a ella, en las contadas ocasiones en que la visitó el negro y en la que yo estuve presente, siempre se le notó triste y decepcionada, porque sentía el abandono de su hijo, sabiendo que él vivía en una situación de privilegio. Durazo creía que llegaba a cubrir el expediente, no porque le naciera visitar a su progenitora, sino porque hacía que le llevaran regalos, manjares, música y todo lo necesario para un banquete formal. Aunque durante esas visitas nunca se hacía acompañar ni de amigos ni de colaboradores. Doctor honoris causa, que aspira a senador y a presidente. Faltaba poco para que terminara el sexenio López Portillo. Cuando el negro fue nuevamente azuzado por sus serviles corifeos, Sagún Vaca, el profesor Molina, Castañeda Mayoral y compañía, una mañana al salir de su casa del kilómetro 23.5 rumbo a la DGPT, le dijo a Sagún Vaca: ¿sabes qué, Pancho? Con el poder que tengo y la estimación que me tiene Pepe López Portillo, a mí realmente no me hace falta más que algún título para que me herede la presidencia de la República. Yo estuve a punto del infarto al oír la seriedad con que dijo eso. Pero Sagún Vaca, como era su costumbre, le siguió la corriente. Fíjese, patrón, que esa sería la mejor medida que podría tomarse en este momento en el país. Porque usted, con sus huevotes, pondría en orden a toda esa bola de cabrones. Después, encarrilado Durazo con esta brillante idea, la consultó con el profesor Molina, su cerebrito, quien, ni tarde ni perezoso, se entusiasmó. Magnífica idea, mi general. Por lo pronto, y para que vaya aumentando su currículum, háblele a este viejito pendejo de Martínez Rojas, para que lo haga doctor honoris causa de algo. Inmediatamente, el negro se puso en contacto con Salvador Martínez Rojas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien, dado su poco carácter y los intereses que lo ligaban al jefe de la policía, accedió de muy buena gana. El acto se llevó a cabo el 4 de febrero de 1982 en los salones del tribunal. Durazo recibió acompañado por todos los fotógrafos y reporteros de la fuente, habidos y por haber, la toga, el birrete y su título respectivo. Nadie lo aguantaba después de que salió. Otra vez había satisfecho su ego, aparte de burlarse de todos. Al canto, no tardó en llegar la primera felicitación por parte de José López Portillo. Sin embargo, parece que siempre se cuidó de hacerle creer al negro que podía ser presidenciable. Posteriormente, el negro pensó que sería bueno cubrirse las espaldas y le solicitó a López Portillo que por lo menos lo hiciera senador. Mira, Pepe, si me haces senador me dejas con fuero 6 años para cubrirme las espaldas. No se me vaya a voltear el pendejo que dejes en tu lugar. Pero como eso era imposible, el presidente le expuso la serie de problemas políticos con los que se tendría que enfrentar y el proyecto quedó en el olvido. Finalmente, frustradas todas sus pretensiones de obtener poder político, siguiendo las maquiavélicas instrucciones de Molina Miranda y ya enterado oportunamente por López Portillo de que estaba en puerta la nacionalización de la banca, Durazo retiró a tiempo sus riquezas y envió gran parte de ellas a Japón, Canadá y San Diego, California,
donde sus hermanas y sus hijos del primer matrimonio tienen grandes inversiones. Mientras tanto, el negro, Pancho Sahagún, el profesor Molina y Federico Garza Sáenz, debidamente asesorados, elaboraron cada quien su respectivo currículum falso, a efecto de que el presidente lo nombrara directores de los bancos, que iban a ser expropiados. Pero ese capricho ya no tuvo la menor trascendencia, porque la sucesión presidencial estaba a la vuelta de la esquina. Imagínense lo que hubiera pasado con la banca nacionalizada de haber caído en manos de estos ampones. Compra fraudulenta de grúas. En el artículo, Durazo, el pobre de la palomilla, huye de la ley forrado de millones de pesos, escrito por el reportero Juan Hernández Jiménez y publicado en el número 102 del semanario Quehacer Político, que dirige don Miguel Cantón Cetina, se lee textualmente lo siguiente. Mas no era todo. El teniente coronel Paz Martínez, a las órdenes de Castañeda Mayoral, jefe administrativo, obtenía millonarias ganancias en cada una de las adquisiciones de equipo para la policía. En 1982, como las que seguramente obtuvo en el año de Hidalgo de la policía, con la importación de 300 motocicletas, 84 grúas, 250 patrullas y 17.500 armas de largo alcance y equipo de radiocomunicación, 685 radios y 2 torres telescópicas para bomberos, que estaban en la lista de compras de la Dirección de Policía y Tránsito el año pasado. Con todo respeto, me permito aclararles, distinguidos señores Cantón Cetina y Hernández Jiménez, que si bien su trabajo es producto de una estupenda investigación periodística, digna de todo encomio, adolece de algunos datos, como los que a continuación expongo. El día 9 de agosto de 1983, cuando estaban en proceso estas páginas, me vino a ver el coronel Orlando Calderón Guerrero, solicitando mi consejo, pues intentaba presentarse con el general Ramón Mota Sánchez, a efecto de aclarar las irregularidades que existieron en la compra de equipo. Concretamente las grúas, cuya brigada en este tiempo estaba bajo su responsabilidad. Operación en la que intervinieron Carlos Castañeda Mayoral, el coronel Mario Mena Hurtado y el mayor Carlos Ayala Espinosa. La participación de este último fue exclusivamente en su carácter de técnico calificado y quien, por cierto, las actuales autoridades no le han hecho justicia. Con el propósito señalado, Castañeda Mayoral ya había hecho contacto en San Antonio, Texas, con un intermediario que iban a arreglar la facturación e introducción del equipo al país, pero, desde luego, abultando enormemente los costos. Este intermediario, Hugo Pimentel Mercado, hombre de gran influencia ante altas autoridades del DDF, nos trasladó a Tennessee para cerrar el trato y después entregar el equipo en Laredo, Texas. El temor de Orlando Calderón obedecía a que el 8 de agosto de 1983 el negro Durazo le había llamado desde Francia, donde se encontraba en compañía de López Portillo, para decirle que hasta allá le habían llegado las noticias de que estos hechos ya se estaban investigando en la Ciudad de México, y por haber sido Calderón Guerrero el encargado del área, lo hacía responsable para arreglar esta situación a nivel personal, costara lo que costara. Calderón me confesó que él no estaba dispuesto a pagar lo que no había hecho, y que quería declarar en contra de su ex jefe Durazo, ya que en la transacción la ganancia quedó entre Castañeda Mayoral y el negro Durazo. Le recordé que él también tenía responsabilidad, pues 80 de esas unidades se compraron exclusivamente con caseta y chasis, y él había seleccionado a 160 policías, a los que había exigido 100,000 pesos por pareja a fin de instalarles en las unidades la plataforma y el winch o polea para levantar los vehículos. Al hacer su desembolso, todas las parejas de policías adquirían por razón natural el derecho de extorsionar sin limitaciones a la ciudadanía. Tanto así que sobraron voluntarios para regentear aquellas grúas. También le dije a Calderón que eso fue otro auténtico fraude, pues yo recuerdo que Pancho Sahagún Vaca consiguió facturas apócrifas de esas adaptaciones, y 20 millones de pesos más se cargaron al presupuesto de la DGPT. Además, el pago íntegro se había hecho con anterioridad. En la compra original,
cuando las grúas aparecían como si hubieran llegado completas. Este es un hecho que se le puede comprobar con mucha facilidad tanto al negro como a sus cómplices. De todos modos, Orlando Calderón me dijo: por lo que a mí me corresponde, no hay problemas, pues lo que lo entraron con su dinero recibieron su grata para trabajar, nunca pegaron de gritos. Con ellas robaron mucho dinero y recuperaron con creces su inversión. Los que pagaron por todo esto obviamente resultaron ser los ciudadanos, que fueron atracados materialmente por los elementos de la brigada de grúas del DF, con la cínica complacencia del negro. ¿O no lo crea usted así, mi estimado don Miguel Cantón Cetina? Además, con esto se demuestra que en esta chulada de país existen mejores inversiones que CETES, petrobonos, bonos del ahorro nacional o inversiones a plazo fijo. Pues como dice nuestro amigo el coronel Orlando Calderón Guerrero, además de recuperarse la inversión, se obtienen pingües ganancias. Quizá esto sea el sistema ideal para pagar nuestra abultada e inflacionaria deuda exterior. Contactos de Durazo con la mafia. En el citado artículo del número 102 de Quehacer Político, con el subtítulo de Dirigentes del narcotráfico mundial, el reportero Juan Hernández hace alusión a un tema sobre el que me gustaría abundar. En uno de sus párrafos, el reportero dice: en 1982, los Estados Unidos y Europa se conmovieron al conocer, a través de sus principales diarios, la noticia de que el entonces jefe de la Policía de México, Arturo Durazo Moreno, era el principal introductor de estupefacientes en Norteamérica y contaba para esto con grandes relaciones con la mafia internacional. Algunas publicaciones como The New York Times se preguntaban preocupadas sobre cómo era posible que el jefe de la policía mexicana tuviera relaciones comprometedoras con el narcotráfico mundial. La justicia mexicana, comandada por Óscar Flores Sánchez, nada investigó al respecto de esta denuncia en contra de Durazo. A propósito, me permito recordarle al director de Quehacer Político, don Miguel Cantón Cetina, que antes de iniciarse la campaña política de López Portillo, Francisco Sagún Vaca era comandante de la Policía Judicial Federal en Guadalajara, Jalisco, y personalmente salvó a traficantes muy conocidos en el AMPA internacional de un cerco que les había preparado el comandante Florentino Ventura. Este magnífico policía, de una limpia e intachable trayectoria en contra del narcotráfico, nunca hubiera pensado que uno de sus más estrechos colaboradores lo traicionaría tan vilmente. Una vez que Sagún Vaca llevó a los traficantes a una pista clandestina de aterrizaje para que huyeran en una avioneta previamente preparada, se dio la fuga y abandonó el país, refugiándose en España. Esto ocurrió durante el tiempo que duró la campaña de López Portillo. En ese entonces, Durazo convenció a López Portillo de que se le perdonara a Pancho Sagún esas pequeñas fallas, ya que un error cualquiera lo tiene. Pero la realidad era que Sagún le significaba al negro un contacto de oro con la mafia internacional. Hasta la toma de posesión de López Portillo no fue posible la extradición de Sagún Vaca, pues como todos sabemos todavía no existían relaciones diplomáticas con España. Cuando se reanudaron Pancho Sagún, ya había sido amnistía de José López Portillo, así que no tuvo ninguna dificultad en volver al país e integrarse enseguida al equipo del negro. Y en funciones con el negro Durazo, Pancho Sagún se pitorreaba y hacía mofa del comandante Florentino Ventura. Por otra parte, se aventaba la puntada. Esto lo sé bien, porque incluso a mí me tocó. De que cuando le sobraba cocaína en su despacho, por conducto de su secretario particular, el mayor Miguel Ángel Fernández Cerratos, llamaba a los jefes de brigada de la DIPD y les comunicaba: sobró mucho perico, cabrones, y el jefe Sagún ordena que hay que hacer una vaquita entre todos. La onza de coca pura en este tiempo costaba entre 80 y 90 mil pesos. Estando en estas condiciones de pureza puede tolerar hasta 4 cortes, o sea que cuadriplica su cantidad, bajando obviamente su calidad. De acuerdo con la cantidad, a cada jefe de brigada de la DIPD nos tocaba pagar de 50 a 60 mil pesos. Y entonces nos entregaban nuestro tamal.
Así se le dice porque parece un tamal oaxaqueño. Por cierto, que jamás me imaginé que la venta de enervantes se llevara a cabo entre los mismos elementos de la policía. Cabe mencionar que durante más de 20 años que conocí el servicio secreto de la policía, que se convertiría posteriormente en la DIPD, era contado el elemento que manejaba cocaína, pues el tráfico de este tipo de enervantes es un delito que solo la Policía Federal debe perseguir. En el servicio secreto era común hablar de marihuana o pastillas psicotrópicas, pero jamás de cocaína. Sin embargo, con Sahagún Vaca se llegó a tales extremos de cinismo que en los mismos pasillos del edificio de la DGPT, algunos agentes perdían las proporciones y me llegaban a decir: ¿cómo anda mi jefe? ¿No gusta un pericazo? Posteriormente, en los viajes que como jefe de seguridad de Durazo llegué a efectuar a Estados Unidos, me percaté de que Sahagún Vaca seguía manteniendo contactos con la mafia. En cuanto llegábamos a las principales ciudades de ese país, los primeros en reportarse eran los mañosos. En Las Vegas, Luis Kranznick, Alex Colombo y Germán Fernola. En Nueva Orleans, Mercy Manjarres. En San Antonio, Armando Rivera y Alberto Cepeda. En Houston, Juan Walesoc. Y en Los Ángeles, Baltasar Yáñez y Sergio Iquico Villagrán. Por cierto, en estos últimos disfrazan sus negocios ilícitos como salones de belleza, un box y agencias de alquiler de limusinas de lujo. ¿Cómo la ve desde ahí, mi estimado don Miguel Cantón Cetina? Entra Barrios Gómez en la jugada. En la portada del mismo número de la muy tiritada revista Quehacer Político se lee lo siguiente: el negro huye de la ley y busca otra nacionalidad. Sobre ese asunto también escribió José Luis Mejías una nota en su columna Los Intocables, publicada en Excelsior el 27 de julio de 1983. El reportero Juan Hernández escribe al respecto: ahora que Díaz Serrano está en la cárcel en espera de lo que resulte responsable y que es bastante, otro de los elementos de la palomilla gruesa de la Colonia del Valle, el pobre de la banda, remoja sus barbas, mientras espera burlar a la justicia mexicana, cambiando de ciudadanía o nacionalidad. Por su parte, José Luis Mejías hace la siguiente referencia: después de haber comprobado la excelente labor que desarrolló al frente de la Embajada de México en Canadá, nos parece, sin embargo, que Barrios Gómez encontró al fin su vocación y que siguiéndola se desempeñará con acierto, demostrando así, por una parte, que el hombre es proclive al error y que a menudo interpreta equivocadamente las lecciones que le dispensa el mundo, pero que tiene en sí con qué conocer y en ocasiones con qué rectificar sus propios errores. Y demostrando por la otra que el mejor actor fracasa cuando no le ofrecen un papel adecuado. De todos modos, nos dicen que el embajador recibió, acomodó y le gestionó la nacionalidad canadiense al general Durazo, lo cual nos permite comentar que Dios los cría y ellos se juntan. Días después, en la sección de carta titulada Foro de Excelsior, del mismo diario aparece una aclaración de Agustín Barrios Gómez, que a la letra dice: señor director, leí con todo interés la nota de José Luis Mejías, aparecida en Excelsior el miércoles 27 de julio del presente año, en la que hace alusión a mi persona. Respecto a su criterio, tanto en lo favorable como en lo que significa crítica, pero me apresuro a desmentir la información de que contribuí a que el general Arturo Durazo cambiaría de nacionalidad y sea ahora ciudadano canadiense. Nunca gestionó Durazo tal acción conmigo. Cabe mencionar con qué familiaridad se refiere al negro. Y durante los 6 años que fui embajador en Ottawa, jamás propuse, actué en favor y siquiera sugerí el que algún compatriota mío cambiase a la nacionalidad canadiense. Mucho le agradeceré, señor director, la publicación de esta aclaración. Atentamente, Agustín Barrios Gómez, Berna, Suiza.
En apoyo a lo publicado en Quehacer Político y en la acreditada columna del señor José Luis Mejías, que me perdone el señor Agustín Barrios Gómez con su aclaración, pero a continuación relataré lo que yo viví. El 20 de julio de 1979, luego de previa preparación con grandes aspavientos para un viaje a Montreal, Canadá, a fin de visitar al jefe de la policía y al director de tránsito de esa ciudad, los cuales ni enterados estaban de esta visita, llegamos a dicha ciudad. Por su parte, el jefe de la policía, acicateado, quizás porque se enteró de que le llevábamos regalos de oro y plata de artesanías mexicanas, nos recibió después de 2 días y solo durante breves minutos. Pero ya desde antes de la salida había escuchado que el negro le comentaba a Sagún Baca: Pancho, júntame 2 onzas de cocaína de la buena, porque en este viaje mi meta principal es entrevistarme con Barrios Gómez, a quien se la voy a regalar porque quiero ir tramitando mi cambio de nacionalidad. O sea que al terminar el sexenio nos andan rompiendo la madre. También estoy en tratos con Gastón Alegre para comprar algunas propiedades en ese país. Esa cocaína yo mismo la trasladé desde México hasta Montreal. Tenía instrucciones de Pancho Sagún de ponerla en maleta de artículos personales del negro. Con ese cargamento nos trasladamos hasta Ottawa, donde tuvo lugar la entrevista con Barrios Gómez. Únicamente asistieron el negro Durazo, su esposa y Gastón Alegre. Mi asistencia a ese viaje se puede comprobar con el registro que aparece en mi pasaporte, y cuya fecha es la misma que debe tener en el mi buen amigo Víctor Payán, reportero del Excelsior, quien entre otras personalidades nos acompañó a Canadá. No sé si el negro logró o no su propósito, pero lo que sí obtuvo para justificarse ante la prensa mexicana fue que Barrios Gómez le consiguiera una entrevista con el gobernador de Montreal, al cual, como era su costumbre, le llevó los famosos centenarios, o sea, sus regalos perdurables. Solo para complementar la información, diré que en dicho viaje nos acompañaron personas como Octavio Menduet Félix, el coronel Mario Mena Hurtado, el ingeniero Batuel, Arturo Marván Cruzín, el licenciado Armando López Santibáñez y otros de menor categoría. Huelga decir que el tremendo gasto de viaje dicho, los regalos, el hospedaje, el alquiler de limusinas lujosísimas con choferes canadienses bilingües y demás, le costó al erario varios millones de pesos. Dinero que pagó el sufrido pueblo mexicano. Por lo anterior, creo que estamos de acuerdo, mi estimado señor Cantor Centina y mi admirado José Luis Mejías, en que cuando el río suena, agua lleva. El bote de Sagún para Durazo. Este tipo de viajes, que frecuentemente organizaba el negro con el pretexto de relacionarse con las policías extranjeras, eran aprovechadas por Sagún Baca, quien nunca lo acompañaba porque se quedaba al frente de la miscelánea, según decía el negro, para ponerse en movimiento con su característico servilismo. Entonces procedía a cambiar totalmente la decoración, alfombras, mobiliario, cortinas, etc., del despacho de su patronato, el negro, así como el privado y del comedor, todo ello en el vetusto edificio de la DGPT. Con tal propósito, contrataba a un nutrido grupo de personal calificado e incluso decoradores profesionales, como un arquitecto de apellido Carreño. El costo total de dichos gastos corría por cuenta de los jefes de la brigada de la DLPD, quienes a su vez recolectaban el dinero entre sus agentes, los que por obvias razones lo sacaban de la propia ciudadanía, cometiendo para ello auténticas arbitrariedades. El costo de estas modificaciones, entre comillas, nunca subaba menos de 8 o 10 millones de pesos, y eran efectuadas invariablemente en cada viaje que Durazo hiciera fuera del país, sin importar el lapso de tiempo entre salida y salida. En relación al servilismo de Sagún Baca, cabe mencionar que frecuentemente, antes de que su amo saliera en público, se hincaba para limpiarle los zapatos con su pañuelo inmaculado, gesto que el negro lo dejaba
muy satisfecho. También se preocupaba Sahagún Vaca porque a la hora del desayuno de su jefe, que casi siempre se realizaba en el comedor de la DGPT, hubiera quesos de Saguayo, la tierra de Sahagún, tamales y todo tipo de antojitos que él mismo le servía, partía y preparaba en su plato, sin importarle las personas que estuvieran invitadas a su mesa. La seguridad del negro Durazo. Los problemas de circulación que ocasionaba el gran despliegue de fuerza, destinado a cubrir la seguridad del negro Durazo, creo que todos los ciudadanos llegaron obviamente a resentirlo. Muy contados automovilistas y peatones, de los millones que hay en el Distrito Federal, lograron salvarse de tal caos vial. Pero para ilustrarlos mejor voy a hacer una pequeña descripción de este tremendo aparato modelo de presunción y prepotencia. Desde las 7 de la mañana diariamente se instalaba la seguridad de la siguiente manera. 2 patrullas en el kilómetro 23.5 de la carretera Federal México-Cuernavaca para detener la circulación en ambos sentidos cuando el convoy se trasladaba al Negro, entrara a la cinta asfáltica. Y desde ahí hasta la plaza de Tlaxcoaque, donde se inicia la avenida 20 de noviembre, se colocaban 2 policías en cada crucero para impedir el tránsito de vehículos hasta que pasara la comitiva. Había 2 policías más en cada paso a desnivel de peatones, desde la calzada de Tlalpan y a lo largo de todo el viaducto del mismo nombre, hasta el edificio de la DGPT. También se cubrían todas las azoteas de los edificios que se encuentran frente a la entrada del sótano de dicha dirección. Se mandaba con un margen de 3 a 4 minutos una patrulla con 4 elementos armados con metralletas alemanas. Pero se utilizaba también como avanzada una patrulla disfrazada de taxi para que en caso de que notara alguna irregularidad lo comunicara por radio de inmediato. 3 motociclistas iban de punteros abriendo la circulación del vehículo del negro. 2 patrullas más, cada una con 4 elementos, también armados con ametralladoras, aparecían como escoltas inmediatamente atrás del automóvil de Durazo. Y más atrás, a una distancia razonable, la correspondiente a 6 o 7 carros, iba otra patrulla también disfrazada de taxi con 4 elementos, invariable y perfectamente armados con ametralladoras. Por último, cerraban el despliegue otras 4 motocicletas con personal también muy bien armado, cuya misión era impedir que algún coche reservara al convoy. En el carro principal, siempre junto al chofer, se sentaba el negro Durazo. Yo iba en la parte de atrás con una metralleta alemana de alto poder, calibre 2.23, con silenciador integrado de fábrica y con adaptación de rayos láser. Aquí podemos recordar aquella frase de Obregón: el arma está de acuerdo al tamaño del miedo. Tal despliegue de fuerza, acorde a su prepotencia, desgraciadamente lo teníamos que realizar ni el uso cuando íbamos a tan más lujosos restaurantes de la ciudad, a los que el negro asistía casi a diario. En esos casos, yo tenía que estar ubicado en el lugar más próximo a él, pero de manera que no le diera la espalda a ninguno de los asistentes, para que al mismo tiempo tuviera oportunidad de observar a la gente que entraba. Además, Durazo contaba con otros 2 ayudantes que se cambiaban muy seguido por motivos de seguridad, pero que siempre eran escogidos entre el personal más selecto, es decir, de la mejor brigada con que cuenta la DGPT, y a cuyos sufridos elementos nunca se les ha hecho justicia. La brigada de granaderos, un elemento más, debía de permanecer en la puerta de los sanitarios en espera de mi señal. Esta la daba yo cuando el negro me indicaba que iba a requerir ese servicio. Entonces, este elemento se metía en el baño para asegurarse de que no hubiera nadie. Luego entraba Durazo acompañado por mí y en ese instante 2 elementos de la seguridad se paraban en la puerta e impedían el acceso a cualquier otra persona. Nadie podía entrar hasta que el negro, después de darse su pase de cocaína, lavarse la cara o hacer sus necesidades, salía.
Este hecho, lógicamente, entrañaba una gran arbitrariedad, y quienes contribuíamos a llevarlo a cabo lo hacíamos con disgusto. No se trata de justificar a los que servimos en este tipo de trabajos, pero lamentablemente, órdenes son órdenes, y el que paga, manda. En otras ocasiones, también en esos restaurantes lujosísimos a los que él acostumbraba ir, llegó a presentarse el caso de que cuando lo acompañaba su esposa, se imaginaba que los hombres de otras mesas le dirigían a ella miradas procraces, o simplemente no le gustaban los tipos. Inmediatamente me llamaba y me decía: «Saca a esos hijos de su chingada madre de aquí, rápido». Yo llamaba al gerente del negocio y le comunicaba la decisión del negro, solicitándole que los señores que estaban en tal mesa se retiraran y que su cuenta la cargaran a la de Durazo. Pero advírtales que en caso de que se nieguen a salir, mando traer a varios elementos de vigilancia de los que están en la calle para que les busquen una bronca y los golpeen. Afortunadamente, en todos los casos que se dio esta absurda situación, los interpelados accedieron a retirarse, aún contra su voluntad. Pero cuando menos se fueron sin pagar la cuenta, hubieran o no terminado de consumir sus alimentos. Gastos del alarde de seguridad. Con el propósito de desglosar en sueldos el costo aproximado de los elementos que utilizaba Durazo para su exclusiva seguridad personal, expongo lo siguiente. Tomando en cuenta que el interior de su suntuosa residencia estaba seguro, con la presencia de la policía montada, que vigilaba absolutamente todos los alrededores, en cuanto el negro salía a su carretera privada, que entroncaba con la carretera federal México-Cuernavaca, se repartían 20 policías montados armados con fusiles R-15, dando la espalda al camino y apuntando hacia los cerros, 10 elementos a cada lado. Mientras tanto, en la federal se encontraban 2 patrullas que impedían la circulación de los vehículos en ambos sentidos, hasta que no pasara el convoy. El próximo entronque era el de San Andrés Totoltepec y luego el de San Pedro Mártir, que era cubierto por 2 elementos de a pie de la policía debidamente armados. Su misión era detener el paso de todo vehículo. Luego, que en el empalme de la carretera federal con la autopista había 3 patrullas convenientemente distribuidas, con un total de 8 elementos equipados con armas de largo y corto alcance. Enseguida, a lo largo de todo el viaducto Tlalpan, como ya dije, se cubrían todos los puentes de peatones con 7 policías de a pie y 4 motociclistas. Su objetivo, tapar todos los accesos a los transeúntes, pues se trataba de que nadie caminara por un puente mientras el convoy de Durazo circulaba por esa vía rápida. En el entronque de la colonia El Reloj, sobre la calzada de Tlalpan, se colocaban 2 motocicletas y 3 policías. En Tlalpan y División del Norte, una patrulla con 6 elementos y 3 motocicletas frente a los Estudios América esperaban un motociclista y 3 policías de a pie. En el crucero de Xotepingo, 4 motociclistas y 5 elementos más. En Taxqueña y Tlalpan, 3 motociclistas. En Río Churubusco, 2 motociclistas. En Ermita Ixtapalapa, 5 policías de a pie. Y de allí hasta el paso de desnivel de Tlaxcuaque, siempre sobre la calzada de Tlalpan. 20 policías de a pie, evitando que cruzaran los vehículos mientras pasaba el convoy. En el paso a desnivel que conduce al sótano de la DGPT había 5 elementos más, y en los edificios que están frente a la jefatura de policía había repartidos 10 hombres más con armas de largo alcance. A todo lo anterior hay que agregar la escolta directa de Durazo, que constaba de 2 patrullas disfrazadas de taxi que transportaban a 8 hombres, 2 patrullas del Servicio Secreto de Escolta, con 8 elementos más, 3 motociclistas de punteros, abriendo el paso del convoy y 5 a la retaguardia, más el auto principal donde íbamos el chofer particular del negro, un teniente del ejército y yo. Todo este aparato de seguridad requería diariamente un mínimo aproximado de 140 elementos. Partiendo de un promedio de 8,000 pesos quincenales de sueldo por cada elemento, tenemos un total de 1,200,000 pesos
quincenales. Y aquí no contamos el desgaste y depreciación de 15 patrullas y 28 motocicletas, así como su mantenimiento, gasolina, refacciones, aceite, líquido de frenos, etc. Por otra parte, todo este aparato funcionaba en forma regular 2 y hasta 3 veces a la semana, no obstante que el negro, sin previo aviso, a veces me ordenaba: mira, pinche flaco, para destantear al enemigo ordena que vengan el helicóptero por nosotros. Y entonces, en 5 minutos íbamos del kilómetro 23.5 a su oficina de la Plaza Tlaxcuaque. Por cuenta de Durazo, ya la desquiciada Ciudad de México sufría graves perjuicios en horas hombre, pues este aparato de seguridad, que funcionaba por lo menos 3 horas diarias, alteraba la rutina de miles y miles de personas que se dirigían a sus trabajos. Pero como el negro se las gastaba, llegó a informarle al reportero Sergio Mora Flores del periódico La Prensa el 10 de agosto de 1979 lo siguiente: Durazo reconoció que el equipo humano y material de la DGPT es insuficiente. Asimismo, Excelsior, el 17 de agosto de 1979, el reportero Luis Segura informaba a sus lectores: Durazo declara no contar con presupuesto para pagar a la policía y además reconoció que el equipo material y humano es insuficiente. Esto declaraba Durazo en 1979, cuando en la calle hacía tal alarde de seguridad. Y eso que en nuestras cuentas anteriores no consideramos a los 50 policías que prestaban servicio de la casa del kilómetro 23.5 como cocineros, meseros, jardineros, plomeros, carpinteros, caballerangos, etc., representando un total de sueldos en todo a los 800,000 pesos mensuales. También habría que añadir a las cuentas la seguridad de su familia: 2 patrullas y 8 hombres de la DIPD como escoltas de sus hijos mayores, Jesús y Arturo. Para su hijo Paco había 2 patrullas con 9 elementos también de la DIPD. Para su hija Yoya, una patrulla con 4 policías. Para su esposa Silvia Garza, una patrulla con 4 miembros de la DIPD. Para sus hermanas Edelmira y Teresa, entre otros, cocineros, meseros, choferes y ayudantes, 2 patrullas con 18 policías. Para su mamá, cocinero, mesero y jardinero, 2 elementos de seguridad y 1 patrulla. Para su amante, Lidia Murrieta Encinas, chofer, 3 elementos de escolta, cocineros y 3 elementos de servidumbre, con 1 patrulla permanente en la casa de Fuente Bella número 54. Colonia Fuentes del Pedregal. Además de Calón, había 3 patrullas azules y 2 de la DIPD en su casa del kilómetro 23.5, que estaban allí exclusivamente para atender los mandados, mensajerías y cosas parecidas. Sumaban 10 elementos en total. Considerando el sueldo oficial de todo este otro personal de servicio y seguridad del negro, tenemos una cantidad aproximada de 960,000 pesos. Consume, sin contar con el gasto anterior, los gastos de 15 patrullas. Aparte, hay que tomar en cuenta los 650 elementos repartidos en sus obras de La Cabaña, el Partenón y el kilómetro 23.5, los cuales suman 10,400,000 pesos en sueldos, más el gasto de 4 camiones. Por otra parte, todas las pipas de la Central de Bomberos del Distrito Federal eran ocupadas exclusivamente para acarrear agua a las cisternas de la casa de Durazo, causando con ello, como ya lo he aclarado y lo ha aclarado el jefe del honorable Cuerpo de Bomberos, graves problemas a la ciudadanía, en muchos casos de siniestros. Ocurrió varias veces que no se contó con agua para apagar incendios, pues la estaba usando el jefe. La señora también cooperó a los ingresos. El jueves 23 de agosto de 1979, la señora Silvia Garza de Durazo hizo al diario La Prensa la siguiente declaración: se construirá un asilo para policías jubilados, con inversión superior a los 10 millones de pesos provenientes de actos sociales y ayuda del sector privado.
así como 16 instancias infantiles para la policía, con terrenos donados por el DDF. En la prensa del 7 de septiembre de 1979, su columnista Mora Flores mencionó: asilo para ancianos policías y estancia para los hijos de los policías. Y ahí se informó que las instalaciones constarían de 96 millones de pesos. Aunque en el mismo artículo la señora Durazo y el propio Negro declaran: nos allegaremos fondos en actos sociales, espectáculos y donativos, ya que no tenemos subsidios. Entre otras cosas, la señora Garza de Durazo anualmente exigía que entre los jefes de área, directores y jefes de oficina se vendieran 10,000 boletos anuales, a 1,000 pesos cada uno, para el baile anual de la policía, que no costaba nada a la DGPT, ya que la alimentación, los vinos, los meseros y los shows eran conseguidos o pagados por los jefes ya mencionados. Y se multiplicaban 100,000 por 1,000, resultan 10 millones de pesos, cantidad que la señora Durazo reunía cada año. Y esto sin contar los donativos de la iniciativa privada, que probablemente igualarían esa suma, más las cantidades que se reunían de diferentes actos que organizaba la señora durante todo el año: festivales, premieres cinematográficas y eventos sociales. La venta de boletos para todas estas celebraciones estaba garantizada de antemano, ya que Silvia Garza de Durazo tenía la costumbre de vendérselos íntegramente a los jefes de área, directores y jefes de oficina. Estos lo consideraban una obligación, pero tenían el recurso de exigirles lo mismo a sus subordinados. A base a lo anterior puede calcularse las modestas entradas anuales que lograba la señora Durazo. Colaboraban con ella en la recaudación de estos fondos 3 señoras respetabilísimas, conocidas en los medios policíacos como Emma Vieira Guacuja, Ernestina Martínez Valencia y Candy Serrano de Marván, la hija del segundo frente del coronel Carlos Serrano, el que se hacía generales. Esta última también acompañaba a Silvia Garza en todas sus correrías. Le hace orgías. Si usted o las actuales autoridades se toman la molestia de cotejar mis datos, comprobarán que la obra benéfica de la señora Durazo fue prácticamente nula. Hallarán la misma guardería infantil con que siempre han contado la DGPT, junto a la brigada motociclista en los cuarteles de Balbuena, y mucho les agradeceré que me informen si encuentran en alguna parte del Distrito Federal el asilo para policías ancianos o cualquier otra de las instalaciones que tanto anunció la señora Durazo que edificaría. El dinero, por obvias razones, creo que ya está invertido en Canadá o en cualquier otro lugar no mexicano. Otra entrada de mi general. En un artículo publicado en IM, prensa del 4 de octubre de 1979, el reportero Augusto Cabrera M. informaba: la DGPT acordó ayer adquirir un edificio de 2 pisos de altura con capacidad para varios miles de urnas de la empresa Mausoleos del Ángel, con la que se pretende resolver el problema durante 40 años para las deudas de la corporación que fallecieran en este periodo. El monto de la operación no fue revelado, pero se sabe que asciende a varios millones de pesos, por lo que Mausoleos del Ángel se comprometió a construir gratuitamente por esa concesión una escuela, una estancia infantil o un asilo según la decisión del general Durazo al respecto. Asimismo, absorberá los gastos de mantenimiento del edificio y levantará 2 salas vejatorias exclusivas para la DGPT, con lo que los servicios de esta naturaleza serán gratis para los deudos, quienes así evitarán desembolsos fuertes. ¡Qué preciosidad de planes! Yo lo único que sé, y lo que se sabe toda la policía, es que de noviembre de 1979 hasta marzo de 1983, sin pedirnos ninguna autorización, se nos descontaron a cada uno de los
27,000 elementos de la corporación, aproximadamente 57 pesos quincenales, lo que daba un total de 36,936,000 pesos anuales. Y los beneficios reales que recibimos como consecuencia de esos bellísimos planes fueron los siguientes. Solo podía ser enterrado el policía que falleciera en actos de servicio. Su familia no tenía ningún derecho a utilizar esa prestación. Si el elemento causaba baja, no tenía ninguna posibilidad de recuperar su inversión, pues como todo lo que hacía el negro Durazo, no tenía regreso. Había una cláusula donde se mencionaba que el policía dado de baja cedía su fondo para los que seguían prestando sus servicios en la DGPT. Pero aún habiendo caído en el cumplimiento de su deber, hubo muchos y lamentables casos en que no se logró la inhumación de dichos compañeros bajo estas condiciones, ya que cuanto más humilde era el policía, última de su servicio, más trabas le ponían. Incluso recuerde que una viuda prefirió recurrir a la caridad de los compañeros policías para poder enterrar a su esposo, diciéndonos con los ojos llorosos: «Falleció mi marido y se me está apestando en la casa y no tengo con qué enterrarlo. No creo, y a las pruebas me remito, que en todo este tiempo se haya inhumado a más de 50 policías, rasos o de tropa. Eso sí, cuando se trataba de jefes o allegados a Durazo, el junto era muy diferente, como fue el caso del hijo de Castañeda o el de Andrés Ramírez Maldonado, enterrados con grandes honores, cuando en este último caso, como ya dijimos, murió por traidor a manos de la mafia de San Antonio, Texas, y no precisamente en el cumplimiento de su deber. Yo me enteré de todo este fraude desde el principio, porque en el privado de Durazo conocí a Pablo Fontanet, propietario de Mausoleos del Ángel. Entre trago y pericazo, este señor a carcajada abierta le decía al negro: «Te traigo un estudio para ganarnos de la manera más rápida del mundo 100 millones de pesos». Y Durazo, ni tarde ni perezoso, aceptó con agrado una idea tan burda, el plan era tan desesperado, que cuando me tocó acompañarlo con el gerente Hank González para su aprobación, este le dijo: «No el chingue, Arturo, yo esto no lo firmo». A lo que Durazo le contestó: «Para mañana te lo voy a traer autorizado aquí a tu despacho, por don Pepe López Portillo». Y así fue. En realidad, con esta recaudación, entre comillas, de fondos, se pretendía solo iniciar, el famoso centro de diversiones Reino Aventura, cuyo costo total fue de miles de millones de pesos. Además, fue Durazo quien logró la autorización de López Portillo para usufructuar durante 99 años los terrenos que ocupó dicho centro recreativo. Vencido este plazo, deberán pasar a ser propietarios de la nación, junto con todas sus instalaciones. Entre los socios que integraron este superfraude de los mausoleos para los policías, debo reconocer que la administración actual atendió el gran número de quejas por parte de los compañeros. Así, los descuentos quincenales fueron suspendidos, aunque hasta la fecha nadie sabe qué medidas se tomarán para la recuperación de esa fortuna que corresponde a nuestro peculio como policías en funciones. Se quedó con el stand de tiro electrónico. El 17 de diciembre de 1979, nuestro amigo Sergio Mora Flores, del diario La Prensa, citó unas declaraciones del negro Durazo relacionadas con la adquisición de un stand de tiro electrónico, similar al que el FBI en los Estados Unidos. Estaba equipado con los últimos adelantos en la materia, y el costo, desde luego, fue elevadísimo. Efectivamente, dicho stand se adquirió y se instaló, pero en la casa del negro Durazo, donde ningún miembro de la DGPT osaba poner los pies, ya que ese privilegio estaba reservado exclusivamente a José López Portillo, su hijo Ramoncito y otros invitados especiales. El modesto stand de tiro para los miembros de la DGPT puede verse en las instalaciones de Balbuena. Es exactamente el mismo
con que contamos desde hace 35 o 40 años. También señalaba Mora Flores en la prensa del día 18 de diciembre de 1979, que por conducto del coronel Mena Hurtado, el Negro Durazo anunciaba la adquisición de 7,000 semáforos electrónicos, cuyo costo era de grandes proporciones. ¿Ha visto usted en esta ciudad algún semáforo electrónico? Todos son los mismos de antes, ¿o no?